Bueno, en el capítulo de Roberto Alejos Podcast de esta semana tenemos un invitado especial, no se lo pierdan, Edgar Ortiz, un joven y brillante abogado que presentó un amparo. Nos va a explicar qué es un amparo y por qué lo presentó, qué se ganó, qué no se ganó. La verdad es que no se vale que no se suscriba, no se vale que se lo pierda, no se lo pierda. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Esta vez tenemos un invitado brillante, realmente yo lo considero brillante, un abogado joven, inquieto, ¿no? A la hora de leer su currículum tendríamos que decir simplemente inquieto, ¿verdad? Eso resume todo. Pero presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. La gente me dice, ¿pero qué es un amparo? Quiero entender qué es un amparo. Vamos a platicar un poco de qué es un amparo, qué se pretendía conseguir con este amparo, se consiguió o no se consiguió, en dónde estamos parados actualmente. Esa es la idea, Edgar. Gracias por aceptar. No, hombre, qué gustazo. No, el gusto es mío. ¿Qué es un amparo? La gente se presentó un amparo, ¿verdad? Expliquémosle. Bueno, primero te agradezco por presentarme como joven, porque ya a los 36, ya cuando me dicen joven, ya me alegro. Pero, no, a ver, bueno, el amparo, para darle contexto a la audiencia, porque sé que los abogados aburrimos en este país. Además tenemos demasiada influencia, ocupamos demasiado espacio los abogados en la vida política. Y todos muy malos, me dijo Daniel, aquí como me han llamado otros colegas para alegarme que lo dejé decir eso. Pero vamos a ver, digamos, el amparo como concepto general es esa acción, esa posibilidad que tiene un ciudadano de acudir a los tribunales cuando considera que se han violado o están en riesgo de violación derechos constitucionales. ¿Cuál es nuestro punto? Porque yo sé que hay un montón bueno, amparos hay miles en este contexto de crisis, pero nosotros planteamos algo más concreto y dijimos, miren, vamos a hacer un recuento de hechos. El 12 de julio hubo un juez penal que trató de suspender al partido que pasó a segunda vuelta, Semilla, y trató de evitar que adjudicaran los cargos a los electos, trató de evitar que participara en segunda vuelta. Es cierto, el partido logró participar por otro amparo, dicho sea de paso, pero la crisis no terminó ahí. La Fiscalía insistió en la suspensión del partido. De hecho, el Registro de Ciudadanos en algún punto, como el 25 de agosto más o menos, canceló por unos días el partido. La Junta Directiva del Congreso también, de una forma un poco, bueno, tú me dirás que estuviste en la Junta Directiva, de una forma poco ortodoxa, intentaron quitarle la representación a los diputados. Paréntesis, la UCN fue cancelada hace como un año y medio y si ustedes ven la web del Congreso siguen apareciendo como afiliados a UCN y el partido ya desapareció. Así que bueno, se notó mucho que era una intención mala de sacarlos. Y luego la Fiscalía insiste en investigar de forma irregular la parte electoral. Otro legado, y me imagino que tú lo sentirás como constituyente, ¿no? Porque la ley electoral, es cierto, se hace antes en la transición, pero ya se oficializa en la constituyente, ese sistema que tenemos de las juntas electorales, que es tan valioso. El MP va a secuestrar esos documentos electorales al TCE y dijimos, ok, bueno ya, si nosotros hacemos un recuento de esos hechos y los ponemos en su contexto, decimos que es evidente que lo que están buscando con las distintas acciones es interrumpir la transición, es interrumpir el orden democrático. Entonces le estamos diciendo a la Corte, mire, presentamos un amparo porque nuestros derechos políticos, los artículos constitucionales que establecen que Guatemala es una república democrática, están en riesgo. Y la alternabilidad del poder también. Entonces, haga algo porque todos esos hechos juntos están poniendo en riesgo la democracia. Y la Corte nos dio un amparo provisional diciendo sí hay una crisis democrática. Y eso me parece a mí que como mensaje legal y político es bien importante. Bueno, muy bien. Pues digamos la palabra amparo para las personas que ni siquiera quieren saber de leyes, como dijo Daniel, pues viene la palabra de amparar, ¿verdad? Aquí lo usamos mucho, que Dios nos ampare. Pues aquí no se trata de ese tema, sino creamos esa Corte de Constitucionalidad en la Constituyente precisamente para que el ciudadano pueda ser amparado ante los abusos del gobierno. Esa es la idea de un amparo. También yo personalmente critiqué a la Corte Constitucional porque el amparo provisional debe ser de inmediato, porque la idea es que pare la acción
y por aquello de que se esté violando la Constitución hay que darle ese amparo provisional de forma inmediata, darlo a conocer. Esa fue la idea de crear este tema. Y pues hoy estamos, pues yo conozco muchos abogados que son buenos, ¿verdad? No como dijo Daniel, y estamos ante un abogado hay muchos buenos, sí. Ganó un amparo, por decirlo de alguna manera, aunque legalmente se dice le otorgaron el amparo provisional. Y ya explicó qué se pretendía. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿Conseguiste lo que querías? Bueno, aclaro también que somos un grupo. Yo soy ahí el primus inter pares, el vocero y el abogado que auxilia la causa, pero hay muchos colegas que sumaron muchísimo esfuerzo en esto. Sara Larios, Goyo Saavedra, muchos más que estuvieron jóvenes como Javier Urizar, José Javier Galvez. O sea, hay mucha gente que forma parte de este esfuerzo y me toca auxiliar la causa y también ser un poco el vocero, ¿no? Ajá. Pero dicho eso, nosotros creemos que, a ver, es una victoria importante, pero también creo que no es el fin de la batalla legal. Yo más bien creo que fue como un bloquecito en esa batalla legal, porque ahorita sí, un paso, porque la Corte dijo, sí, hay un riesgo de que el orden democrático se rompa. Pero a ver, ¿qué le digo a cada uno? Le digo, bueno, presidente, representa la unidad nacional, esa es la primera orden. Ministerio Público, apéguese a la ley. Bueno, ellos dicen que están apegados a la ley, yo creo que no. Y casi todos los buenos abogados, por cierto, que los hay muchos, como decías, creen que no. Y le dice al Poder Judicial, también ustedes procuren la proporcionalidad. O sea, le pone un orden a todos, pero de una forma un poquito general. Entonces, ¿qué se gana con eso? Me dirá alguien, porque yo veo que todo sigue igual, el país está parado, las cosas no cambian mucho. Pues no, pero técnicamente, a ver, no técnicamente, realmente se supone que a raíz de este amparo, las autoridades deberían reconducirse a su cauce normal. Y ese cauce normal significaría que la Fiscalía debería replantear los hechos de la investigación, porque, a ver, nosotros tampoco estamos diciendo no se investigue, nadie. Está claro que Semilla tiene sus problemas y los tendrá que resolver. Si son firmas falsas o no, yo no lo sé, para eso hay un proceso. El punto es que están usando ese argumento para aplicarles la ley de crimen organizado. Que, a ver, eso solo lo he visto en Nicaragua y en Venezuela, pues que te agarren la ley de crimen organizado para atacar rivales políticos de forma arbitraria, eso es muy triste. Entonces, eso es lo que ellos deberían cambiar. Eso involucra al MP, al juez y a todos los involucrados. Entonces, yo esperaría que lo hagan. Si no lo hacen, bueno, hay consecuencias. Hay consecuencias. Digamos, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque la gente dice, Semilla, vamos a parar en otra Venezuela, en otra Nicaragua. Hay que aclarar, este gobierno, el actual gobierno, es el que está usando las estrategias que se han usado en Venezuela y en Nicaragua y en otros países con gobiernos similares por el momento para deshacerse de sus contrincantes políticos. Está usando la ley. Yo lo llamé aquí un golpe de Estado, a los 2 días y salió Bernardo diciendo lo mismo, el presidente electo. Es un intento de golpe, es un golpe de Estado técnico, yo hablé en otro lado de se rompió el orden constitucional y otro catedrático dijo no, todavía no, ¿verdad? O sea, hay leyes constitucionales que no se respetan, pero todavía vivimos dentro de una constitución. Están haciendo mal uso de la constitución, mal uso de la ley, en eso estamos realmente parados. Pero este amparo no lo deja de todo claro, ¿verdad? No lo deja de todo claro. No, bueno, ¿verdad? Uno de los puntos, por ejemplo, bueno, sí. estamos todavía esperando que la Corte resuelva una petición que le hicimos el sábado, porque uno de los puntos que sí nos dejó pensando mucho fue uno que concretamente decía que se respeten las elecciones certificadas hasta hoy. Y dijimos, bueno, no pueden ser las de mañana ni las de pasado, porque las elecciones ya fueron, hay unas solas, y se deberían respetar las elecciones como tal. Entonces, le pedimos a la Corte una aclaración. De nuevo, para darle contexto a los no abogados, la aclaración es un recurso que sirve para que la Corte pueda despejar dudas respecto de algunos pasajes que pudieran ser oscuros o ambiguos. Entonces aquí todo el mundo en la red decía, miren, pero eso hasta hoy, ¿qué significa? Bueno, nosotros ya planteamos el argumento, esperamos que la Corte nos aclare y nos diga que, bueno, el hasta hoy quería decir, que es lo que yo creo, que el hasta hoy quería decir, bueno, no vaya a ser que intenten cambiarlas mañana, eso no se puede. Hay que respetar las elecciones de hoy porque son las que conocemos y son los resultados oficiales del 25 de junio y del 20 de agosto. Pero bueno, ya veremos qué dice la alta corte.
cuando resuelva ese tema, digamos, cuando responda, porque aquí ya no es de resolver, ¿verdad? Hay que dejar claro, porque aquí Edgar lo está diciendo con mucha claridad. Miren, la ley electoral y de partidos políticos, y he tenido el gusto de manifestarme en diferentes medios de comunicación, ahí está el discurso de alguien que representó la derecha tradicional y la sigue representando, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre. Hemos puesto a él de ejemplo en el diario de sesiones cuando dice hay que despenalizar el proceso electoral. Porque en la Constitución en el pasado era bien claro, le daban hasta audiencia al MP de aquel entonces, que no se llamaba MP, y el MP podía decir, no, ese es comunista, no lo inscriban. O sea, todo eso fue lo que quisimos quitar al despenalizar el tema. Pero hay que dejar claro, todo el trámite desde el registro, la autorización, la participación, el proceso electoral, el resultado de las elecciones, declarar quién gana, quién no gana, quién juega la segunda vuelta, quién es el próximo gobernante, incluyendo diputados y alcaldes, es un tema del Tribunal Supremo Electoral. No quiere decir que estemos en contra de que se investiguen los delitos penales. Se tienen que investigar y todos queremos que la administración sea pronta y cumplida, dice el tema, ¿verdad? Así es. Pero no significa que porque vamos a investigar si Semilla tiene o no firmas falsas, como tienen un montón de partidos políticos en sospecha y en investigación, no quiere decir que se cancele el partido, que le quiten la personería y mucho menos que no hubiera podido jugar. Y eso es lo que en el fondo, ¿estás de acuerdo conmigo? Que es lo que aparentemente ellos quisieran declarar que Semilla no debió haber participado y esas elecciones no sirven por eso. Bueno, es que acuérdate tú decías algo bien importante, que voy a hacer acopio de esas palabras, ¿no? Nos están nicaragüizando los actuales funcionarios, no los que vienen. Los que vienen no sabemos, ojalá si toman posesión hagan un buen papel, no lo sé. Pero lo que hay, está claro algo. El plan original era un Nicaragua Light, porque el plan era descalifiquemos a los que nos pueden ganar. Ajá. Y entonces va a ganar el nuestro. Entonces saquen al MLP, saquen a Roberto Arzú, Pineda se les coló, fuera Pineda. Según ellos, ya Nicaragua Light. A 24 días. Es que lo de Pineda fue escandaloso. Pasa que creo que la coyuntura nos atropelló, pero yo creo que éramos pocos los que decíamos, pero miren, ¿cómo es posible? Sí. A 24 días, el puntero. Bueno, no importa que fuera el último, pero encima era el puntero. Y bueno, como no salió el plan A, ahora vamos por el plan B y es, bueno, ya que se nos coló este señor, escarben, saquen el carpetazo judicial que tenían para todos los que podían ganar y háganlo. Yo creo que tenían pensado el de Mulet, pero como no pasó, tuvieron que buscar otro carpetazo. Es que es muy obvio, sí. Roberto, es muy obvio. Entonces, me parece que eso es grave, porque, bueno, nos estamos poniendo a la par de esos países a los que no nos queremos parecer. Demasiado claro. Y la gente muy confundida, Edgar, ¿verdad? Muy confundida porque la gente cree que esto es un tema de izquierdas contra derechas o algo por el estilo. No, es un tema de querer ser el tirano de turno, querer quedarse en el poder, querer quitarse los enemigos de enfrente. Pero ya les quedó claro, lo hemos dicho aquí. Fueron eliminando a los candidatos de uno en uno, ¿verdad? Con una estrategia que yo la mencioné en otro medio de comunicación desde hace un año. Ojo con Manuel Conde, está usando muchos recursos del Estado, tiene mucha plata, un partido muy, muy unido, sí. Primera vez que el partido de gobierno no estaba en pleitos internos, va a tener muchos candidatos a alcalde, no le pierdan el ojo, va a llegar. Si Semilla no se cuela, no se sale del pelotón por el lado derecho, porque nadie lo vio, ¿verdad? No rebasó por la izquierda, sino por adentro, nadie lo vio, Manuel Conde hubiera estado en la segunda vuelta. Sí, probablemente. Como no les salió ese plan, ¿verdad? El carpetazo jurídico, me gusta esa parte, ¿verdad? Ahí estaban las carpetas. Si se cuela le entramos por aquí, porque a cabal hubiera entrado por el nombre y todo lo que ahora le están haciendo, ¿verdad? Sí, estaba hecho el expediente. Pero digamos que lo de Conde es interesante, porque, a ver, nos hemos salvado también por la incompetencia, porque los malos son muy malos, me refiero muy incompetentes, porque Conde era muy mal candidato. O sea, él saca menos votos que el partido. Sí. Me refiero, comparen los votos que saca Conde. Son 500,000, 600,000 de algo. Y los que saca Lista Nacional el partido. Y en Parlacén. O sea, en Parlacén y en Lista Nacional. Sacar casi nada, saca más votos que él. Sí, como 250,000 más. O sea, si Conde hubiese sacado tantos votos como vamos al Parlacén o a Lista Nacional, hubiera pasado segunda vuelta.
pero creo que la oferta no era tan No era atractiva. atractiva. Nuestro amigo Manuel Conde no era precisamente muy carismático. Sí. No es muy carismático. No. Ya lo sabe. Pero entonces no resultó el que se colara Manuel Conde. No resultó o le salió mal parquear a los candidatos porque ese voto buscó a dónde irse. Aparte de la promoción por el voto nulo, mucha gente se fue por el voto nulo. Sí. Es un tema que hay que tratar tarde o temprano, ¿verdad? Pero se fueron a Semilla. Semilla se fue a la segunda vuelta. Entonces ahora parquemos a Semilla. No resultó. A mí me preguntaban ayer en otro podcast, o no sé qué es lo que tiene nuestro amigo Ben Kenchin, pero en la platicadita le decía, no, sí resultó. Porque lo que hicimos en la Constitución, o en la Constituyente, es lo que está parando a estos. De lo contrario, ya estuviéramos realmente muertos, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez es un buen momento para hacer una reflexión del test de la Constitución, porque está ahorita más a prueba que nunca. Porque yo creo que es la primera vez en era democrática que estamos en esa tensión en la que hay digamos, han ocupado todos los espacios, cooptado, dicen algunos, ¿no? Ajá. De órganos de control, y aún así aquí estamos. El Tribunal Supremo Electoral defendió los resultados, la Corte Constitucional, también hay que decirlo, la Corte Constitucional defendió los resultados electorales, evitó el 12 de julio la operación locura del Ministerio Público y del juez Orellana de sacar a Semilla de un plumazo, por un oficio además, porque es un oficio de una página de 5 líneas. Bueno, lo evitó, o sea que el sistema, todo lo que quieran, pero por lo menos los últimos márgenes de los frenos están funcionando. Y de alguna forma, aquí estamos, por lo menos hablando de que es una amenaza y no de que es algo consumado. Entonces, sí parece ser que los frenos del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte, están en este momento siendo el último bastión. No ha sido una Corte tajante, que es lo que se necesita, pero está integrada también por abogados y abogadas que conocen del tema, no son cualquiera como sucedía antes, ¿verdad? Que estoy hablando antes del cambio, del retorno a la democracia, ajá, donde realmente los puestos eran ocupados por personas que no llenaban los requisitos. En esta Corte, pues sí hay juristas, hombres y mujeres que conocen del tema, pero no han sido lo suficientemente tajantes, pero sí se permite la lucha. Aquí estamos. Esa lucha incluye los bloqueos. Son permitidos, son ilegales, estamos de acuerdo con ellos. Ya platicamos fuera de micrófonos y de cámaras del tema. Bueno, miren, lo que pasa es que los bloqueos, y yo sé que esta es una duda, sobre todo en sectores urbanos, afectan económicamente. Bueno, yo escuchaba por la mañana varios empresarios del turismo, del sector textil, que son un problema. Ahora, digamos que la línea de cuándo es permitido y cuándo no es tan clara. No hay digamos, una línea común para decir, bueno, esto es ilegal, no es legal. Normalmente lo que se dice es que en las democracias se tolera un nivel de molestias, ¿no? Y los bloqueos pueden llegar a ser la única forma cuando la crisis es tan grande. Creo que aplica el caso nuestro. Claro, los límites están en la economía, en el libre tránsito de servicios básicos, ¿no? Y hay que hacer una ponderación caso por caso, que es lo que yo creo que hay que decirlo también. La policía ha actuado bien. La policía ha procurado el diálogo, no ha logrado mucho, por cierto, ajá, pero yo creo que también hay que culpar solo a los bloqueos es quedarse con una parte de la ecuación y no ver el otro lado de la ecuación. Y es que los culpables de la crisis, el presidente, la fiscalía, lo que están haciendo es atrincherados, esperando que la gente se desespere, mirando para otro lado y simplemente esperando que la cosa se ponga tan mal que no les quede otra opción que el cansancio y el hartazgo. Y eso es muy irresponsable. Entonces, si son ilegales o no, como digo, es su caso a caso. Nadie va a decir, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, nadie va a decir que la oposición nicaragüense era delincuente, porque recordemos que en 2018 bloquearon por varios días todo el país, todas las rutas. Pero claro, es que estaban luchando contra una dictadura, claro, y al final perdieron. Lo que hizo Ortega fue sacar a los militares, los agarraron a tiros y los mataron. Sí. Es que eso fue una carnicería. No fue ni siquiera empujones, gases lacrimógenos, ahí fue a matarlos. A matarlos. Entonces nadie me va a decir, sí, pero es que eran delincuentes porque bloquearon la ruta. Digo, miren, no es la respuesta tan simple. Los hermanos nicaragüenses no eran delincuentes, estaban haciendo, uso de las herramientas que les quedaban. No somos Nicaragua, por suerte, todavía, pero ojalá que no lleguemos a hacerlo, y la reflexión creo que va un poco más allá de eso. Inclusive en Nicaragua pues cerraron la oficina
del Alto Comisionado en Derechos Humanos, eso Sí. me consta por temas muy cercanos. Ujú. Es decir, que no es un tema decir que el gobierno que viene, yo quiero insistir en eso, es que el gobierno que viene nos va a llevar a una Venezuela, nos va a llevar a una Nicaragua. Estamos dando los pasos que dio Daniel Ortega, para no irnos tan lejos, pues estos dirigentes políticos, incluso empresarios, porque si ellos bloquearon sabiendo lo que la economía del país eso significaba, pararon además de muertos muchos, asesinados, en la cárcel y después expulsados del país. Bueno, y hay otro elemento ahí que es interesante. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Ortega post manifestaciones 2018 fue acusar al financiamiento extranjero. Cualquier coincidencia con la realidad. Pura casualidad. Pura casualidad. Fueron los extranjeros. Decía, estos son los yanquis pagando protestas para desestabilizar a mi gobierno. Y entonces el paso 2 que dio Ortega fue la ilegalización de muchas organizaciones, incluso de gente de sector privado. Violeta Chamorro, por ejemplo. Se le afectó la personalidad jurídica. Bueno, ahora ya cancelaron hasta la Cruz Roja. Sí. Pero cuando empezaron, así empezaron. Miren, es el financiamiento extranjero irresponsable. Claro, es que si uno lo dice al aire, hay que probarlo, ¿no? Claro. Ortega nunca lo probó, solo dijo, esos son los extranjeros. Entonces, cortamos el financiamiento extranjero. Y bueno, entonces, eso lo digo porque los red flags están ahí. Bueno, inclusive de una manera más astuta, a pesar de que son malos, porque los malos son malos, pero hay asesores que lo han ido viendo, porque digamos aquí hay una ley de ONGs que ya viene previniendo esto, para poder cerrarlas, para poder fiscalizarlas, para poder expulsar a cualquier extranjero que venga a colaborar con las ONGs, fiscalizar el dinero, y entonces ya como que el andamiaje, un poquito lo que hicieron con la CICIG, ¿verdad? Todo un año. Y ahí estuvo un candidato a presidente presumiendo de cuáles fueron los pasos que fueron dando durante todo el año para finalmente ya no renovar el convenio. Aquí también como que se hubieran preparado para ir tomando estas acciones, ¿verdad? Y tomar las medidas que se están tomando, ¿verdad? La línea es muy delgada entre lo que es legal y lo que es, digamos, racional de una población que está harta. Porque algo que hay que decir, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, la gente en la calle no está diciendo viva Arévalo, no, ¿verdad? La gente lo que dice es, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de ustedes, de nosotros, de la clase política, ya no queremos más de lo mismo, votamos de esa manera y ustedes no quieren que esa persona por la que votamos llegue. Eso es lo que la gente está haciendo en las calles, y también la gente de las calles lo sufre, porque también ellos están en un plan de alimentación, de medicinas, de esto y del otro, ¿verdad? ¿Cuánto más puede aguantar Guatemala? Debemos aguantar, hay que hacerle ganas. No sé, es que parece que tampoco está teniendo mucho éxito, ¿no? Yo creo que lo que sí es fundamental para el éxito, y aquí quiero tal vez traer a colación un autor que me parece importante en este contexto. Hay un autor llamado Gene Sharp que él estudió, se llama Resistiendo o Transitando de regímenes autoritarios por mecanismos no violentos. Y él siempre dice, miren, en cualquier resistencia a un régimen autoritario, aquí estamos en un régimen semi-autoritario. Perdón, no sé que a gente no le gusta, pero es cierto. No somos Nicaragua, no somos Venezuela, estamos claros en eso, pero hay cosas que están mal. Entonces nos falta. Estamos en la cornisa. Ajá. Y entonces, ¿qué nos recuerda él? Miren, se cayó la cortina de hierro, se cayó el comunismo en el este de Europa, pero no se cayó porque la fuerza de los manifestantes era mayor que la del Estado, porque si nos vamos a la fuerza, no solo hay un tema moral, pues, y no se vale el uso de la fuerza, creo yo. Yo soy un pacifista. Sino que además te dice, el Estado tiene ventaja comparativa contigo con el uso de la fuerza. Entonces te van a aplastar, si no miren Nicaragua. Dice, es bien importante la legitimidad. Entonces hay que mantener la paz, hay que mantener siempre las manifestaciones de la forma más pacífica posible, porque lo que va a votar a un funcionario corrupto, a un régimen corrupto, es el día que la legitimidad se caiga. Y le pasó a Otto Pérez en su momento. Y yo creo que la legitimidad de Yamatei, perdón, pero es que hasta Ortega es más popular en las encuestas, no es posible. O sea, es un gobierno extraordinariamente impopular, la fiscalía es extraordinariamente impopular. Entonces, si los manifestantes son estratégicos y mantienen una unión pacífica, como yo creo que lo han mantenido, lo que pasa es que los bloqueos hay que buscar un punto de salida porque no son sostenibles. Pero yo creo que la resistencia tiene que estar pacífica y demostrarle al régimen y a los responsables que no son queridos. Y esa es la fórmula para el éxito. No tienen legitimidad. No lo respalda nadie. Ni adentro ni afuera.
No solo Ortega es más popular que Yamatei en los sondeos, es que también en la comunidad internacional nadie te apoya. En la OEA nadie defendió a Guatemala. No hubo un solo país que estuviera de acuerdo con ese discurso repetitivo, ¿verdad? Porque fue el mismo discurso de nuestro amigo Búcaro, fue el mismo discurso de la fiscal, el mismo discurso del ministro de Gobernación y el mismo discurso grabado de Yamatei, que se dio al mismo tiempo que se estaba dando lo de la Plaza Mayor, ¿verdad? Que también es típico, el tema de los infiltrados, ¿verdad? Sí. Sí, por eso no es inteligente la violencia tampoco, porque si hay choque, el infiltramiento de gente violenta te va a pasar factura. Entonces, por eso digo que la estrategia es bien importante. Y cuando digo que es impopular y que se cae, no me refiero a que se va a caer el gobierno de Yamatei. Yo no creo. Va a entregar el 14 y ya se va a ir, gracias a Dios. Digo que no va a triunfar el golpismo, que eso es lo que ahora mismo nos preocupa a todos. Pero va a llegar Bernardo y su vicepresidenta, Karen, van a llegar en muletas. La idea es que lleguen totalmente heridos y débiles, o persiste la idea de que no lleguen. Bueno, es que yo escucho gente de los partidos políticos que está tan segura que no asume, que me parece demencial. Yo francamente no lo veo, porque la única forma en la que un proyecto como ese triunfe es a base de fuerza bruta. Porque no tienen ningún Por la vía apoyo. legal no pueden. Yo aquí vamos a pasar de qué sirve que se han llevado las cajas del tribunal o se las han llevado de nada. Ni modo que Curuchiche le vamos a creer más a él que a las juntas receptoras de votos. No sirve de nada, ¿verdad? Yo las llamé panfleteras porque son bulla, como las bombas panfleteras de aquella época del conflicto armado. Y lo que había era propaganda para justificar qué estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Ese es un poco el tema. No sirve de nada. Aunque lograran cancelar a Semilla, pues Bernardo va a llegar al poder con o sin Semilla. No necesita un partido para tomar posesión. Ni los diputados necesitan. Mejor si se les cancela Semilla y no en ese entredicho de que solo están sin personería y no pueden actuar, de lo cual se puede aprovechar el Congreso, en donde estos siguen teniendo mayoría, y es un tema del que va a hablar. Pero yo creo que la Constitución al final va a triunfar, esperemos que sí, pero no hay que tirar la toalla en la resistencia, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que negociar con todo el mundo. ¿Quién toma las riendas para hablar con los bloqueos, para decir, dejemos pasar medicamentos, dejemos pasar alimentación básica, dejemos atender las emergencias con el tema de las ambulancias, el mínimo, o desbloqueemos por ratitos para dejar? Ahora, tampoco podemos dejar pasar todo, porque entonces el bloqueo no tiene sentido. Tiene que ser lo básico para que el país entienda que estamos en crisis, porque de lo contrario la gente no lo va a entender. Sí. Yo creo que el diálogo es importante. Lo que pasa es que el diálogo se dice fácil, ¿no? Claro. Se dice, hay que dialogar. Sí. Lo que pasa es que para dialogar, diálogo, dos, ¿no? De dos. Implica empatía en las peticiones. Y yo creo que hay que empatizar con las peticiones del público. Es decir, creo que hay un hartazgo con el sistema. Entonces tienen que pagar su factura los que han hecho mal. Y liberar esto lo antes posible, porque a nadie le sirve, a nadie le conviene los bloqueos. O sea, son muy costosos o muy dañinos. Los costos económicos, humanos, sociales son muy altos. Entonces hay que empatizar con la causa. Yo creo empatizar con las peticiones de ellos. Afuera la gente que ha hecho las cosas incorrectamente. Y eso nos va a permitir salir lo más pronto de esto. Mientras más se prolongue, peor. En Colombia, por ejemplo, en las protestas de 2020-21, el Valle del Cauca estuvo cerrado 42 días. O sea, es que hemos visto en Latinoamérica unos casos realmente desastrosos, ¿no? Entonces, creo que el diálogo es urgente. Y el liderazgo. Tiene que aparecer liderazgos. Yo lo que sí he hecho en falta, francamente, es que nunca, mejor dicho, que los partidos son un cartón para competir. Hoy sí. No hay ninguno. Es que no es posible. Ni los candidatos presidenciales, ¿dónde están? Los diputados electos, ¿dónde están? Y también creo que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tiene que asumir un rol más activo. Yo creo que tampoco basta con decir, bueno, fue el presidente. Está bien, el presidente te está lanzando el guante, porque a él le conviene desgastarte y culparte. Pues sí, la gente espera un liderazgo más fuerte para llegar a un acuerdo. Sí, yo creo que él tiene que convocar un diálogo. No me pareció correcto o inteligente decir, bueno, que dialoguen las partes. Es que una de las partes interesadas sos vos. Claro. Entonces creo que ahí hay una ventana de oportunidad para que él también tome iniciativa. Sí. Bueno, los que creemos en la negociación y hemos practicado,
primer paso es identificar intereses y eso está muy claro. Los intereses de quienes están bloqueando son claros. Es la lucha contra la corrupción, no es el rivalismo, no es semilla, es párenla ya, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cómo le vamos a entrar con un gobierno corrupto que esté de acuerdo en que hagamos algo en la lucha contra la corrupción? Pues el primer paso es doña Consuelo, a quien no conozco, a Curruchiche, que tampoco conozco, pero ellos son como un ejemplo de lo que no se debe hacer, la forma en que ella fue reelecta para fiscal desde ahí, es un mal ejemplo de cómo estamos manejando las leyes, y por eso creo yo que ella es un símbolo de lo que hay que cortar y lo que hay que eliminar, y así hay que verlo, no por su lucha como semilla, sino por lo que ella simboliza en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué esperamos de esa aclaración en la Corte? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir del tema? ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, nosotros cruzando dedos, ¿no? ¿Sí? De que nos acojan la petición. Yo creo que la Corte debería dejar claro el asunto también, porque daría más garantías a lo que se viene. El miedo de todo el mundo, insisto, no es el arevalismo, eso es cosa de los simpatizantes de Arévalo, que es legítimo. Ese no es el punto. El punto es, miren, parte de la República es respetar las leyes. Y la ley dice, las elecciones son en las fechas previstas, con los candidatos inscritos, el que gana, gana y el que no, no. O sea, aquí no hay ciencia compleja. Entonces, que deje claro eso. Yo creo que eso bajaría mucho el nivel de tensión, porque también blindaría muchas de las acciones ilegales que se están tratando de tomar desde la Fiscalía. Muy bien. El joven abogado al que le otorgaron, ya dijo que solo es parte y el que pone la cara por un equipo de abogados que están trabajando en el tema, pero que logró un amparo provisional por el momento, que está pidiendo que eso quede más claro para evitar que los conflictos sigan, ayudaría muchísimo. Estamos en manos de ustedes, amigos y amigas de la Corte Constitucional. Como en la época de Serrano, está en sus manos terminar con esto al dejar claro, pues no le damos tanta vuelta, con dejar claro el amparo de este grupo encabezado por Edgar Ortiz se compondrían las cosas. Edgar, muchas gracias por la aclaración, porque realmente aquí lo que pretendemos es platicar con el ciudadano y la ciudadana que no conocen de leyes, que lo que están es molestos con nosotros, la clase política, y estas pláticas nos ayudan muchísimo. De verdad, gracias por venir. No se vale que no lo vea hasta el final, lo digo siempre. Si se sintió ofendido, lo invito a una tacita de café para que lo discutamos. Ya hay gente que me lo ha aceptado, pero todavía ya veremos. Pero sobre todo, sigan adelante. La lucha no termina y sobre todo mantengamos el orden, la ley, la paz, la tranquilidad de este país. Gracias. Hasta la próxima.